Tensión en el Fútbol Club Barcelona con el tema del nuevo entrenador. Mateu Laoz, exárbitro, lo conocéis todos, pide civismo, pide educación a la afición del Valencia ante la visita de Vinicius dentro de casi un mes al campo de Mestalla. Y luego mensaje institucional desde aquí, desde la humilde casa de Quillo Barrios. Luis Rubiales, por favor, vuelve a la federación, porque lo que está por venir es casi peor que lo que teníamos antes. Entonces, más vale lo malo conocido, malísimo, porque veía que Luis Rubiales era malísimo, que lo bueno por conocer, que de bueno no tiene absolutamente nada. Y ahora os explico todo. Vamos con las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Ayer en el charlando con suscriptores, Javier me dijo que esta es la mejor sección de todo YouTube Real Madrid. Y hoy, pues mira, gracias a eso he empezado con más ganas todavía, ¿no? Más ganas ahí, más motivado, porque a uno, oye, este tipo de cosas le hacen ilusión. Y estamos además ante una jornada en la que el análisis de portadas es tremendo por todo el contenido que tengo encima de la mesa. Y lo voy a ir despachando rápido porque, repito, es que si me enrollo, que ya sabéis que yo soy muy de enrollarme, me tiro aquí 40 minutos y yo sé que vosotros me queréis y yo os amo, os adoro y ya mañana es jueves y hay directo en el canal y eso me parece precioso, pero bueno, pues hay que comprimir las cositas, hay que sintetizar mucho. Para empezar, yo ayer en el canal os comentaba que ya había horario para el Valencia Real Madrid de Mestalla, de la Liga, 2 de marzo, 9 de la noche, y decía, yo desde aquí a los medios de comunicación les pedía un poquito de cordura, un poquito de que ahora es el momento de ayudar a enfriar un poco el ambiente, que viene muy cargado para ese partido, que desde Valencia ya se estaba calentando en redes sociales, tal, y que tenían esa obligación, ¿no? Los medios de comunicación. Bueno, pues el primero en hablar no ha sido un medio de comunicación, pero ha sido un exárbitro que tiene un altavoz bastante grande, que es muy conocido por todos y que trabaja, ahora colabora en la cadena COPE, es Mateu Laoz, que ayer básicamente pidió ciudadanía, educación y valores a la afición del Valencia y a la ciudad de Valencia en general ante la visita de Vinicius. Dicen que dijo en una charla, no sé dónde la estaba haciendo, no fue en la COPE, no fue en la COPE, fue en una charla que dio él, pero que ha tenido trascendencia. Dijo que esto es fútbol y que hay que tratar con respeto al rival, etcétera, etcétera. Así que, mira, pues, por esa parte, igual que cuando dicen cosas malas sobre Vinicius o hay una campaña tal, yo os la traigo. Cuando hay alguien como Mateu Laoz que pide esto a la afición del Valencia y a la ciudad de Valencia, pues considero que es mi obligación también traerlo, ¿no? Es decir, mira, pues hay una persona que no es periodista, estoy esperando a que sea un periodista el que lo diga también, pues hay una persona, un exárbitro, que pide valores, que pide respeto, que pide tal, para la llegada de Vinicius a Mestalla, y eso, repito, a Mateu Laoz le honra. Y luego, antes de ir con el tema de lo de por qué quiero yo que vuelva Rubiales, que evidentemente es desde coña, es irónico, yo no quiero que vuelva Rubiales, vamos a ir con una noticia que salió ayer en el diario AS, y aquí siempre quiero matizar una cosa, porque me gusta, pues yo que sé, arrojaros un poco de luz antes de leeros una noticia. La noticia la firma un tal Javier Miguel, que a lo mejor para el gran público a nivel madridista no es muy conocido, pero que yo he visto muchas veces en redes sociales, en Twitter, a gente del Barça compartir noticias suyas y le dan cierta credibilidad. Yo repito que aquí desconozco si el hombre tiene mucha o poca credibilidad. No consumo mucho el producto o las noticias de este tal Javier Miguel, que creo que se llama Javier Miguel, pero por lo que he leído, en Barcelona se le suele tener muy en cuenta, y de hecho traigo la noticia primero por lo que os he comentado de redes sociales y segundo porque me encaja perfectamente con la situación actual del Fútbol Club Barcelona. Primera captura: desencuentro entre Laporta y Deco por el nuevo entrenador. El presidente apuesta por un técnico de perfil alto con experiencia, Hansi Flick, mientras que el director deportivo busca un rasgo más bajo, Sergio Conceição. Bueno, aquí ya estáis viendo que por dónde van a ir los tiros, más o menos. Laporta quiere un entrenador, Deco quiere
otro tipo de entrenador. Esto hasta cierto punto es normal en el mundo del fútbol. Es decir, hay veces que un presidente considera que el paso tiene que ser uno y el director deportivo, que debería ser el que mande, pues piensa que tiene que ser otro. Claro, ahora van a venir los problemas según lo vayamos leyendo, porque primero el Barcelona es un club presidencialista, el Real Madrid durante mucho tiempo también lo fue, pero por ejemplo ahora Florentino Pérez delega mucho en ciertos temas de fichajes, en Juni Calafat, en José Ángel Sánchez, tal. Luego la última palabra la tiene Florentino. Pero digamos que tiene confianza absoluta. Y bueno, a la vista está que ha acertado, ¿no? Se delegó mucho en Juni Calafat, en esos informes, en esas labores de scouting tal. Y Rodrigo, Vinicius, Camavinga, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido hizo bien, pero vamos, que aquí Florentino es el que tiene la última palabra. En el Barcelona es algo parecido, lo que pasa es que bastante más extremo. Joan Laporta ha hecho del Barça un club presidencialista al 200%, tiene ahí a Deco, pero la decisión al final la va a tomar Laporta y yo no descarto que sea el perfil de entrenador que quiera Laporta. El tema es, y lo vamos a ver ahora, que lo que cuentan sobre Deco a mí me encaja perfectamente porque lo he venido denunciando aquí en el canal, que yo se lo decía a los culés, que a mí los culés ni me hacen caso porque soy madridista y me parece bien, yo tampoco me haría caso a mí mismo, pero decía, aquí Deco ha venido a trincar lo más grande y a meter a sus amigotes en el Fútbol Club Barcelona. De hecho, no está entrenando ahora Rafa Márquez a Xavi, pues porque Laporta no ha querido. Pero si Laporta se hubiera dejado comer el tarro o hubiera hecho caso a los cantos de sirena, Rafa Márquez estaría ahora mismo entrenando al Fútbol Club Barcelona. Siguiente captura. Joan Laporta y Deco están teniendo sus más y sus menos a la hora de buscar el mejor candidato para ocupar el banquillo del Barcelona a partir del 1 de julio. Según ha podido saber AS, tanto el presidente como el director deportivo apuestan por técnicos de perfiles muy distintos en todos los sentidos. Por un lado, Laporta es partidario de traer un entrenador veterano con dilatada experiencia y carácter demostrado que sea capaz de aglutinar la ilusión de la gente, mientras que Deco prefiere un técnico con un perfil más bajo que sepa adaptarse a las exigencias del guión y que quiera dar un paso adelante a su carrera. Bajo estas premisas tan diferenciadas se está trabajando el área deportiva con dos nombres que sobresalen por encima del resto. Hansi Flick, Laporta, y el portugués Sergio Conceição, Deco. El primero cuenta con el aval de haber logrado un sextete con el Bayern, el Barcelona además sufrió aquel 2-8, mientras que el segundo es toda una institución en el Oporto. Y en la siguiente captura, Flick tiene además la ventaja de estar en el paro, tras su mala experiencia con la selección alemana, por lo que no pondría impedimentos para venir al Barcelona. Algunas informaciones provenientes de Alemania apuntan que ha habido los primeros contactos y que está empezando a estudiar español. Conceição tiene la ventaja de ser un técnico con recursos que ha sabido amoldarse a las necesidades de su club y que sabe aprovechar los talentos jóvenes. Además, es representado por Jorge Méndez, que tiene una muy buena relación con los actuales dirigentes del club blaugrana. El otro factor a favor del luso es su deseo de irse del Oporto este verano, coincidiendo con las elecciones presidenciales y con el nombre de Vilas-Boas, o de Vilaboas, mejor dicho, en el horizonte. Pues ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar. Portugués, amigo de Deco y chico de Jorge Méndez. Jorge Méndez, tenemos la suerte de que en el Madrid cogimos la buena época de Jorge Méndez, cuando Jorge Méndez te quería meter a gente como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y tal, y, bueno, y hacer negocios con Cristiano Ronaldo y alguno más, que dices tú, bueno, pues dentro de lo que cabe, alguna purria nos ha metido Jorge Méndez, pero tal. Bueno, pues ahora Jorge Méndez está haciendo lo propio, pero en el Barcelona. Quiere meter gente de Jorge Méndez ahí en el Fútbol Club Barcelona y el siguiente en la lista es el entrenador de Oporto. Yo no voy a entrar aquí en si es bueno o en si es malo, porque además es que el trabajo del Oporto lo tengo bastante descuidado en ese sentido. Yo le he visto un par de partidos en Champions, me gustó cómo juegan, pero bueno, son dos pinceladas, no puedo juzgar a un entrenador por eso. Pero sí que me llama la atención de que el entrenador, el perfil que quiere Deco, según informa un periodista cercano al entorno Barça, es un entrenador cercano suyo y un entrenador cuyo representante es Jorge Méndez. Y aquí viene la pregunta de siempre. ¿Trincaría Deco por este traspaso? Es decir, si el Barça ficha con Conceição, Deco, más allá de lo obvio por haber hecho una operación como director deportivo, bla, 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 ¿trincaría alguna comisión? Porque os recuerdo que antes de llegar al Fútbol Club Barcelona, Deco trincó lo más grande por llevar a Rafinha al Fútbol Club Barcelona en un fichaje absolutamente encarecido,
que evidentemente el Barça pagó muy por encima del valor real del jugador y dentro de ese pago, dentro de ese paquete había una comisión para Deco, que ahora es el director deportivo del Fútbol Club Barcelona. Última captura. Laporta está apretando la vía alemana, aunque su gran sueño sería Pep Guardiola, candidato totalmente descartado, o Jürgen Klopp. El dirigente blaugrana tiene previsto hacer un acercamiento en las próximas semanas con el entrenador del Liverpool, aunque desde el entorno del técnico ya le han confirmado que su deseo de cumplir un año sabático es totalmente inamovible. Lo que sí parece claro es que algunos candidatos empiezan a caerse dentro de la lista definitiva. La vía de entrenadores españoles, Arteta, Michel o Imanol Alguacil, se empieza a tambalear, sobre todo tras las declaraciones tan contundentes de los tres afectados, mientras que otros nombres que han sonado como Rafa Márquez o Thiago Motta no se contemplan a día de hoy. Bueno, esta parte la he traído por los memes, por las risas, ¿eh? Que Laporta quiere hacer un acercamiento con Jürgen Klopp. Muy bien, ya me imagino ahí. Hola, ¿sí? ¿Quién es? Soy el Joker, Laporta. Ah, sí, me suenas. Tú eres el que sale ahí bebiendo y tal y fumando en los bares por las noches, ¿no? Sí, sí, bueno, Jürgen, que venía a hacer un acercamiento. Vale, pues ya te has acercado, no te acerques más. Chao. Ese es el acercamiento que va a hacer Laporta con Jürgen Klopp. Y ya, bueno, esta es otra de las cosas que en este canal se comentan y que los culés te dicen que sí, que tienes miedo de lo que puede hacer el Joker. Klopp no va a ir al Barça. Arteta era imposible que fuera al Fútbol Club Barcelona. Y eso que te contaron que Arteta se iba a ir del Arsenal y que además Arteta no se va a ir al Fútbol Club Barcelona. Y luego, pues los otros que están sonando, pues yo no sé si Imanol tiene previsto o no, o Michel no lo sé, porque Michel al final es factoría Manchester City, vete a saber qué hace. Por cierto, el Manchester City fichó a Savinho, que es una operación que me ha hecho mucha gracia porque el Manchester City ha fichado a un jugador del Girona, es decir, propiedad del Manchester City, que a su vez viene del Troyes francés, que es propiedad del Manchester City. Es decir, el Manchester City ha fichado a un jugador del Manchester City. Y el año que viene, si todo va bien, el Manchester City y el Girona van a estar en la Champions. Y como les tengo que en el mismo grupo o lo que sea, pues nos vamos a reír, porque evidentemente estará jugando el Manchester City con un filial, si lo queremos ver así. Pero como en Europa todo está bien y todo es maravilloso y a todo le ponemos buena cara, salvo a la Superliga, pues para adelante. Pero vamos, que el tema es ese, que el Barça no va a fichar a ningún grandísimo entrenador, que el nombre quizá más que puede despertar más ilusión en ese sentido pueda ser el de Flick, pero habrá que verlo. Ahora sí, con lo de Conceição por ahí, Deco, las comisiones tal, pues yo no descarto nada porque me da a mí que Jorge Méndez y Deco van a hacer y deshacer a su antojo en el Barcelona mientras Joan Laporta sea presidente. Esto lo iremos viendo, evidentemente, con el paso del tiempo. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Aleix García va en serio. El Barça cree que su encaje es ideal. Gusta mucho, quiere venir, es asequible y el Girona aceptaría jugadores. Las variables de Vitor Roque al descubierto, dicen en un faldón azul con letras blancas, las leeré luego. No estaban colgadas ahora en la web de Mundo Deportivo, así que no podía acceder a ellas. Arriba, Ricky Rubio, fichado. El Barça lo inscribe en Liga ACB y Euroliga. En caso de que decida volver, tendrá ficha como blaugrana. Abajo, Anoeta decidirá el primer finalista de la Copa del Rey. Ayer en el partido de ida empataron a 0 Mallorca y Real Sociedad. En natación, España, plata en equipo técnico y París más cerca. Hoy se juega el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao a las 9:30 de la noche. Simeone y Valverde no se reservarán nada en la ida. Y en la NFL, la influencia de Taylor Swift en los Kansas City Chiefs. Habrá que preguntar a Iñaki Angulo por este tipo de historias, porque yo de Taylor Swift bien, pero de la NFL desconozco todo. Diario Sport, Lamine Yamal, la sonrisa del Barça. El joven jugador blaugrana recibió el premio al deportista con mayor proyección masculina en la fiesta del deporte catalán. Abajo, Jordi Chamar, premio al mejor deportista. El Girona, mención especial al mejor equipo. Y Laia Sainz, premio extraordinario. Laia Sanz, he dicho Laia Sainz, pido disculpas. Y ya por último, Joana Sanz, es de Dani Alves, dice, iba muy borracho. Y Ricky Rubio ficha por el Barça y debutará cuando esté listo. Bueno, poco que rascar en la prensa catalana en este sentido. El Barça quiere a Aleix García, lleva queriendo a Aleix García casi un año, jugador del Girona que está destacando, pero bueno, también destacaba el año pasado Oriol Romeu y mira ahora para lo que vale Oriol Romeu. Creo que le tienen limpiando las estanterías de las oficinas, o sea que no te digo más. Aleix pues es un buen jugador, es mejor jugador que Oriol Romeu de aquí a Lima, evidentemente.
Es un jugador que además ya ha declarado que quiere ir al Fútbol Club Barcelona, lo hizo pocos días antes de que el Girona visitase Montjuic, así que bueno, puede ser una operación que en lo económico se le antojaría difícil al Fútbol Club Barcelona, básicamente porque no tiene dinero ni para comprar un kilo de plátanos, pero bueno, si incluye jugadores, si hay buen feeling con el Girona y pueden ahí mezclar un poquito de dinero, un poquito de algún futbolista, a lo mejor el regreso de Oriol Romeu le interesa al Girona, pero ya os digo yo que es difícil. O sea, el Girona no se puede plantar en Champions el año que viene con Oriol Romeu por la vida, pues porque no se puede plantar en Champions así. Pero pues ya lo iremos viendo, pero es un jugador que interesa. Evidentemente el Barça tiene que moverse en el próximo mercado de fichajes, aunque volvemos a lo que vimos ayer en la prensa, que fue, yo definí la portada responsable del año, que es el Barça va a vender jugadores, eso dijeron, y va a tirar con lo de la Masía. ¿Por qué? Porque el poco dinero que pueda entrar en las arcas es básicamente para tapar agujeros, solventar deudas, bueno, no todas, porque es imposible, y seguir sobreviviendo. Todo lo demás son fuegos artificiales. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. A todo gas. Primer capítulo del superduelo copero entre Atlético de Madrid y Athletic Club. Los dos equipos más intensos de España. Simeone ensaya con Nahuel, Reinildo, Lino y Barrios. Nico Williams duda en los Leones. Simeone dice, no son dos partidos, sino uno largo. Y Valverde comenta, hay una presión añadida. Arriba, Sadik mantiene vivo al Mallorca. Al nigeriano le falló la puntería y la semifinal se decidirá en Donostia. Es cierto que Sadik falló dos ocasiones tremendas ayer en la segunda parte en Mallorca. Abajo, adiós a un superportero, fallece Porela, Miguel Ángel, que estuvo 18 años en el club blanco. Sobre el tema de Dani Alves, dicen, llegó a casa borracho. La mujer de Alves confirma la última declaración del jugador. La jueza, en los mundiales de natación, un equipo de plata. España consigue medalla en la rutina técnica. Y ya por último, baloncesto, Ricky Rubio, inscrito. El Barça apunta al base para la Euroliga, pero tardará en debutar. Y el diario AS cierra su portada comentando que la Liga denuncia la agresión a Ocampos en Vallecas ante la Fiscalía de Menores. Y por último, en el diario Marca, entrevista exclusiva a Carlos Herrera. La federación es un gigante adormilado que precisa una renovación. El prestigioso periodista anuncia su intención de ser presidente de la federación y desvela las líneas maestras de su candidatura. A la izquierda, Sadik perdona la vida al Mallorca. El delantero falla 2 goles a puerta vacía y 2 clásicos de la Copa en busca de la final. Dicen sobre ese Atlético de Madrid Athletic Club que se jugará a las 9:30 de la noche y se podrá ver en televisión española. Y ya abajo, Ricky Rubio regresa al Barça, él decidirá cuándo debuta. Entrevista a Nairo Quintana. En Colombia se dice que las segundas partes sí son buenas. Y en natación artística, España, plata en la rutina técnica, acaricia los juegos. Bueno, antes de ir con esto de Carlos Herrera, que ya os digo, casi mejor que vuelva Luis Rubiales, yo ya voy avisando. Un par de apuntes y más. Lo primero, esta noche se va con el Athletic Club de Bilbao en esta santa casa, obviamente, pero obviamente. Y luego, me ha hecho gracia, Atlético y Athletic Club, los dos equipos más intensos de España. No. El Athletic Club es intenso, el Atlético de Madrid son unos cerdos. Creo que hay que diferenciar, por contarle a la gente la verdad, es decir, son intensos, sí, pero el Atlético de Madrid es intenso a unos niveles que le permiten absolutamente todo. Ahí está la intensidad del Atlético de Madrid. Porque claro, esto aquí, sobre todo en Twitter, siempre hemos hecho la gracia con, mira, la intensidad de este jugador cada vez que le da una patada a un viaje a un rival. El Atlético de Madrid no es intenso. El Atlético de Madrid es un equipo violento. Las cosas como son. El Athletic Club sí que es un equipo intenso. Y me temo que al Athletic Club le van a meter un mangazo esta noche en el Metropolitano. Oye, a lo mejor me equivoco. Ojalá me equivoque, de hecho. Pero huele raro. Desde aquel comunicado hace eones de Gilmarín porque no le pitaron una falta sobre a Ceballos, sobre todo a saber qué historia. Bueno, los arbitrajes que está teniendo el Atlético de Madrid, de hecho, el propio Real Madrid lo denuncia en Real Madrid Televisión, el Atlético de Madrid es el equipo más beneficiado de España y es tal cual. O sea, el Atlético de Madrid está teniendo unos arbitrajes esta temporada, no solo contra el Real Madrid, sino contra todo aquel que pase por ahí, que son escandalosos. Pero como es el Atlético de Madrid, no te van a decir nada, porque el Atlético de Madrid, claro, ¿qué te va a decir? ¿Y si va a enfadar Gilmarín? No queremos que Gilmarín se enfade, evidentemente. Carlos Herrera. Carlos Herrera se va a presentar a las elecciones de la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Vale.
Yo en su momento dije, cuando llegó Luis Rubiales a la presidencia de la federación y se fue Villar, comentaba, estábamos mejor con Villar. Y había gente que se sorprendía. Y yo, más o menos, por cómo conocía al personaje, sabía que Luis Rubiales era nefasto para la federación. No sabía todo lo que iba a hacer. No sabía que iba a permitir absolutamente todo en el fútbol español, que iba a empobrecer el fútbol español y que iba a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, trincando lo más grande junto a Gerard Piqué en un conflicto de intereses de manual. No sabía todo eso, pero sabía que iba a ser peor que Villar. Y mira que Villar ha sido, ¿eh? Mira que Villar ha sido. Bueno, pues Carlos Herrera. Si llega Carlos Herrera a la federación, lo vamos a pasar peor que con Luis Rubiales. Y para muestra un botón. Aquí tenéis lo que dijo Carlos Herrera ayer en Marca, que le hizo una entrevista y todo muy empalagoso, cuando le preguntaron por el tema Negreira. Seguramente el Fútbol Club Barcelona no tenía que haber hecho lo que hizo, y Negreira tampoco. Por asepsia o por una limpieza elemental de comportamiento, no se deben dar determinados pasos contractuales, con intercambio de favores y dinero que ensucian el modelo arbitral. Seguramente. Que seguramente el Barça no tenía que haber hecho lo que hizo. Que seguramente. Oye, que no tenía que haber hecho. Luego el resto de la declaración sobre Negreira es lo más ruin que he visto yo en mi vida. Es decir, bueno, es muy difícil de demostrar, tal. La gente que a lo mejor no iba en España, Carlos Herrera puede que no lo conozca. Carlos Herrera es uno de los periodistas más importantes del país. Es un periodista que durante muchos años, ha tenido fuerza y sigue teniendo fuerza en las mañanas. Es un periodista que trabaja en una emisora de radio, ahora actualmente en la cadena COPE, y que, bueno, pues muchas, cientos de miles de personas lo escuchan cada mañana. Es un periodista, repito, con mucha relevancia y con bastante poder en este país. Bueno, pues este periodista que ha condenado verbalmente a políticos, a empresarios de toda índole, a través de su emisora de radio, que ha puesto los puntos sobre las íes en casi cada cosa que ha sucedido en este país, que ha dicho que este se tenía que ir, que este tenía que dimitir, que este tal, te llega ahora y te dice que lo de Negreira, que bueno, que claro, que es que tampoco nos vamos a volver locos, porque habrá que ver, que es muy difícil tal. Este es el tipo de gente que nos sobra totalmente en el mundo del fútbol. Un tío equidistante con el mayor escándalo de la historia del deporte, que es que Carlos Herrera, repito, tiene mucho poder. Pero el problema no es que Carlos Herrera te diga esto de Negreira, que ya de por sí es grave, sino que sería el protegido de Mundo Marca, de la cadena COPE, tal. Imagínate, si ya de por sí la federación está protegida, ya no te quiero ni contar si a la presidencia de la federación te llega un tío que antes de llegar ya tiene sobre él, protegiéndole como si fuesen los guardias de seguridad, a Marca y COPE, con todo lo que ello conlleva. El panorama es desolador. O Carlos Herrera o un delfín de Javier Tebas, porque Javier Tebas quiere colocar a alguien en la Federación Española. O la Liga metiendo la mano en la Federación, o la prensa metiendo la mano en la Federación. Es lo que hay. Ahora ya entendéis, de manera irónica, pero lo entendéis, que estábamos mejor con Luis Rubiales, ¿a que sí? Pero bueno, es otra demostración más de cómo funciona el fútbol español. Aquí se presenta cualquiera, un periodista mismamente, y encima con muchas posibilidades de ser elegido presidente. No te quiero ni contar la cantidad de contactos y de fuerza que puede hacer Carlos Herrera junto a ciertos medios de comunicación muy fuertes de este país para acabar siendo elegido. Así que vienen tiempos difíciles, más todavía de los que tenemos actualmente en el fútbol español. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.